遺骨の中に手と足がなかったような気がするんです。そうしますと天国に行っても歩けないんです。物を食べることもできないんです。22 de agosto de 1988, un paquete llegó a la casa de Mari Kono. Dentro estaban sus cenizas, dientes y una carta retorcida. Nadie sabía entonces que esto era solo el comienzo del horror de Tsutomu Miyazaki, que eventualmente lo llevaría a su caída. Aquí tienes 13 aterradores asesinos seriales de los que definitivamente nunca has oído hablar. El 20 de junio de 2008, la policía irrumpió en una tranquila casa en Kichevo, Macedonia, y arrestó a un hombre de 56 años que no era miembro de ninguna banda, ni un vagabundo. Un periodista, Vlado Taneski. ¿Por qué? Porque había estado cubriendo a un asesino serial local con un nivel de detalle perturbador, detalles que la policía nunca había revelado al público. Spoiler: Taneski era el asesino. Y aquí es donde se pone espeluznante. Taneski había estado escribiendo artículos de primera plana sobre los espantosos asesinatos de mujeres mayores en Kichevo. Sus notas eran tan vívidas, tan detalladas, que describía cosas como el tipo específico de cable telefónico usado para estrangularlas. ¿Una señal de alarma? Uno pensaría que sí, pero por un tiempo, nadie conectó los puntos. Para dar contexto, Taneski, nacido en 1952, tuvo un comienzo difícil. Su madre, estricta y controladora, trabajaba como limpiadora, mientras que su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, se quitó la vida en 1990. Para empeorar las cosas, su madre tuvo una sobredosis en 2003. Esos años parecieron activar un interruptor. Para entonces, Taneski estaba desempleado, solo y amargado. Su esposa había conseguido un ascenso y se había mudado a Skopje, dejándolo solo, consumido por el resentimiento. Entonces comenzaron los asesinatos. Entre 2003 y 2008, 3 mujeres, Mitra Simjanowska, de 64 años, Ljubika Likoska, de 56, y Sivana Temelkoska, de 65, fueron violadas, estranguladas y metidas en bolsas de plástico. Todas tenían algo en común: habían sido limpiadoras, igual que la madre de Taneski. Algunas incluso la conocían personalmente. Y ahí estaba Taneski, publicando exclusivos, llenos de detalles de la escena del crimen, que solo el asesino podía saber. Un colega recordó que él propuso tranquilamente una nota sobre un asesinato apenas unas horas después de que ocurriera, sin nervios, solo profesionalismo frío. Eventualmente, la policía empezó a sospechar. El ADN del semen encontrado en las víctimas coincidía con Vlado Taneski. Cuando registraron su cabaña de vacaciones, encontraron cables telefónicos, pornografía y pertenencias personales de las víctimas. Fue finalmente arrestado el 22 de junio de 2008 y acusado de 2 asesinatos, con un tercero en camino, y una cuarta mujer, Gorika Pavleska, de 73 años, aún desaparecida, pero al día siguiente estaba muerto. Lo encontraron en prisión con la cabeza sumergida en un balde de agua. Lo dictaminaron como suicidio. Pero vamos, ¿quién se ahoga a sí mismo así? Incluso dejó una nota: yo no cometí esos asesinatos. Un asesino oculto a plena vista, escribiendo los titulares mientras los creaba. Esto no fue solo asesinato, fue ego, obsesión y quizá toda una vida de problemas con su madre explotando de la forma más horrenda posible. Y lo peor, 2 hombres inocentes fueron arrestados por uno de los asesinatos antes de que alguien se diera cuenta. Espeluznante, ¿verdad? Drive from work, I'd drive uptown in a hurry and sit there and just look at the prostitutes walking up and down the street. It'd give me this here big blow-up charge. Imagina esto: un tranquilo hombre de familia dirige una panadería en Anchorage, Alaska. Es educado, tímido y reservado. Los lugareños lo conocen como el tipo del tartamudeo y la escopeta, solo otro pequeño empresario que ama la caza. Lo que no sabían, también cazaba humanos. Conoce a Robert Hansen, un monstruo de voz suave apodado el panadero carnicero. Entre 1971 y 1983, Hansen secuestró, violó y asesinó al menos a 17 mujeres, quizás hasta 30. Pero esto no fue una típica ola de asesinatos seriales, ya que tenía un avión privado que usaba para volar a sus víctimas, generalmente trabajadoras sexuales y bailarinas exóticas, hasta lo más profundo del desierto de Alaska, donde las soltaba y luego las cazaba como si fueran animales salvajes, armado con un rifle o un arco. She was running down the road and I caught up with her. I grabbed her in the hair. She had a big knife in her purse, big black buck knife.
And she grabbed it out and swung around, and I grabbed her hands and I tripped her down. No, esto no es una película de terror, es la vida real. Hansen nació el 15 de febrero de 1939 en Esterville, Iowa. Tuvo una infancia difícil, un hogar estricto y religioso, un padre tiránico, acné tan severo que le dejó cicatrices en el rostro y un tartamudeo que lo convirtió en blanco de burlas en la escuela. La rabia se acumulaba bajo la superficie y para la década de 1960 ya estaba fuera de control. Incendios provocados, robos y breves períodos en prisión. Pero luego se mudó a Anchorage, abrió una panadería, se volvió a casar y empezó a pasar desapercibido. Para el mundo exterior, estaba reformado. Solo un panadero tranquilo con un pasatiempo de caza, pero de noche merodeaba por las esquinas del distrito rojo de la ciudad, eligiendo mujeres que nadie extrañaría. Sus víctimas eran torturadas, violadas, voladas al implacable desierto y cazadas como presas. Algunas suplicaban y obedecían, y él las dejaba vivir. Otras no tenían tanta suerte. Su reinado de terror podría haber continuado si no fuera por Cindy Paulson, quien escapó de su sótano descalza y esposada y corrió directo a la policía. Ella describió todo: su rostro, su avión, incluso la alfombra de su cabaña. Los policías fueron escépticos hasta que registraron su casa. Allí encontraron un escalofriante tesoro: joyas de mujeres desaparecidas, un rifle oculto y un mapa de aviación lleno de X, cada una marcando un sitio de asesinato. Y debido a la abrumadora evidencia, Hansen confesó. Finalmente fue sentenciado en 1984 a 461 años más cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional y sin piedad. Murió en prisión por causas naturales en 2014, a los 75 años. Robert Hansen es prueba de que los monstruos no siempre parecen monstruos. A veces hornean tu pan de la mañana, y al anochecer están en el bosque con un rifle, jugando el juego más aterrador imaginable. साइनाइड मोहन, ये नाम है उस सीरियल किलर का जो पेशे से कभी टीचर हुआ करता था। मोहन कुमार पूरी प्लानिंग के साथ औरतों का शिकार करता था। ये प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होती थी कि वो महिलाओं की पीरियड डेट भी ट्रैक करता था। El 21 de octubre de 2009, Anita Mulya yacía muerta en un barato hospedaje en Mangalore, con sus sueños de matrimonio envenenados por una píldora de cianuro. Horas después, la policía irrumpió en la casa de Mohan Kumar, y lo que descubrieron dentro desentrañaría una de las olas de asesinatos más escalofriantes e inesperadas de la India. A simple vista, Mohan Kumar parecía un hombre decente, un ex maestro de escuela de Mangalore, de voz suave y educado, el tipo de persona que prometía matrimonio sin pedir dote, algo que ganaba confianza al instante en una cultura donde las dotes arruinan vidas. Pero Kumar no ofrecía amor, ofrecía muerte. Entre 2003 y 2009, Kumar se hizo pasar por pretendiente ante mujeres de entre 20 y 30 años, muchas de las cuales estaban desesperadas por casarse, pero no podían pagar una dote. Las conocía a través de anuncios matrimoniales, ganaba su confianza y acordaba encontrarse en lugares tranquilos, hospedajes, estaciones de autobús, rincones remotos. Luego venía el truco fatal. Les daba una píldora de cianuro, asegurando que era un anticonceptivo o un suplemento de salud, y en cuestión de minutos, estaban muertas. Kumar tomaba sus joyas y desaparecía antes de que el cuerpo se enfriara. Para cuando las autoridades lo atraparon, 20 mujeres estaban confirmadas muertas, pero muchos creen que el número real es aún mayor. Lo que lo hacía tan peligroso era lo común que parecía. De 1980 a 2003, Kumar trabajó como maestro de educación física en una escuela primaria en Dakshina, Canadá. Los vecinos lo describían como callado, porque vivía modestamente. Y como si los asesinatos no fueran suficientes, también se involucró en fraudes, préstamos bancarios, falsificaciones, pero nadie imaginó jamás que estaba asesinando mujeres con cianuro. Su caída comenzó con Anita Mulya, una joven de 22 años que desapareció después de aceptar encontrarse con él. Los registros telefónicos la conectaron directamente con Kumar, y cuando la policía allanó su casa, encontraron 8 tabletas de cianuro, 4 teléfonos móviles y las joyas de Anita, todas las pruebas necesarias. Kumar confesó con una calma perturbadora. Incluso guió a los investigadores hacia otros casos que llevaban años archivados, y en 2013, un tribunal de vía rápida lo sentenció a muerte
por la violación y el asesinato de Anita. Pero en 2017, el Tribunal Superior de Karnataka redujo la condena a cadena perpetua, provocando indignación pública. Mohan Kumar, Cianuro Mohan, no usaba cuchillos ni armas. Usaba encanto, presión social y una diminuta píldora blanca. Convirtió la esperanza en su arma, la esperanza de matrimonio, de dignidad, de un nuevo comienzo, y la destruyó de la forma más brutal posible. Te hace preguntarte, ¿cuántos monstruos caminan entre nosotros luciendo como cualquiera? ¿Y cuántos más como él habrán escapado? 3 de noviembre de 2003, un vagabundo nervioso se congeló durante una parada policial de rutina en Kangchou. Minutos después, Yang Xinghai estaba esposado. Lo que los oficiales no sabían era que acababan de capturar al responsable de la ola de asesinatos más mortífera en la historia de China. Detrás de esa mirada vacía se escondían 4 años de terror, 67 asesinatos, 23 violaciones y un rastro de sangre que se extendía por 4 provincias. Y nadie lo vio venir. Nacido el 17 de julio de 1968 en la zona rural de Henan, Yang era el menor de 4 hermanos en una familia que apenas sobrevivía. Aunque era inteligente y reservado, abandonó la escuela a los 17 años después de discutir con su padre por la matrícula. Lo que siguió fue una vida errante entre trabajos ocasionales, pequeños robos y tiempo en prisión. También iba y venía de campos de trabajo por robo. En 1996, cumplió 5 años por intento de violación, pero cuando fue liberado en 1999, algo dentro de él se rompió y no se detuvo. De 1999 a 2003, vagó por Henan, Hebei, Anhui y Shandong, atacando casas rurales aisladas. Se colaba de noche, cargando martillos, palas o hachas. Luego violaba y asesinaba a todos los que estuvieran dentro. Familias enteras eran aniquiladas en minutos. Hombres, mujeres, niños. No le importaba quiénes eran, solo que estaban allí. En diciembre de 2002, Yang cometió uno de los crímenes más horribles que jamás escucharías. Masacró a la familia Zhang Wei. El único sobreviviente, un abuelo anciano, regresó para encontrar a su nieta muerta con el cráneo destrozado a martillazos. Yang admitió que a veces usaba zapatos de gran tamaño para confundir las huellas y que cambiaba de ropa después de cada asesinato. A veces violaba a las víctimas después de muertas. ¿El motivo? Ninguno, realmente. Cuando le preguntaron por qué, simplemente dijo: "No tengo deseo de ser parte de la sociedad", sin remordimiento y sin razón. Solo un impulso frío y nihilista de matar. La policía dio con él por pura casualidad. Esa parada temblorosa en Kangchou llevó a su arresto, mientras que el ADN lo vinculó con escenas del crimen en todo el país. Su confesión llegó rápido, tranquila y sin emoción. Los medios, que en un principio tenían prohibido informar sobre el caso, luego lo apodaron el asesino monstruo. El 1 de febrero de 2004, Yang fue sentenciado a muerte. 2 semanas después, el 14 de febrero, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento y cremado. Nunca suplicó y nunca miró atrás, porque Yang Xinghai no era solo un asesino, era una tormenta, silenciosa, repentina y devastadora, convirtiendo aldeas pacíficas en escenas del crimen y familias enteras en recuerdos. As we've been reporting this morning, CBC News is learning that Wettlaufer attacked a 15th elderly patient, an attack that has been kept from the public until now. 16 de septiembre de 2016. Una enfermera de 49 años llamada Elizabeth Wettlaufer ingresó a rehabilitación en Toronto, murmurando algo que nadie estaba preparado para escuchar. He matado personas, pacientes, con insulina. Ese momento destapó uno de los casos de asesinos seriales más escalofriantes en la historia de Canadá. Y no era un hombre merodeando en callejones, ni una figura enmascarada escondida en la oscuridad. Era una enfermera, de confianza, llevando la muerte en el bolsillo. Nacida el 10 de junio de 1967 en Woodstock, Ontario, Elizabeth Tracy May Parker creció en un hogar bautista sofocante. Sus padres eran estrictos al nivel de terapia de conversión. Luchaba con su sexualidad, depresión y enfermedades mentales. Además de ser acosada en la escuela, se sentía perdida en la fe y se adentró en la enfermería después de estudiar educación religiosa. En la superficie, era solo otra enfermera torpe y de mediana edad tratando de mantener el control. Pero por dentro, era una bomba de tiempo. En 1997, se casó con Daniel Wettlaufer, se divorció en 2008,
y cayó en una espiral de trastorno bipolar, abuso de sustancias y un retorcido sentido de justicia divina. En 2007, comenzó a trabajar en Caresant Care, un centro de cuidados prolongados en su ciudad natal. A los pocos meses, inyectó a James Silcox, de 84 años, una dosis fatal de insulina. Luego vinieron 7 muertes más, todos pacientes ancianos, todos inyectados, la mayoría de noche. Algunos de sus nombres: Helen Matheson, 95, Maurice Granat, 84, y Gladys Millard, 87. Eligió la insulina porque nadie realmente la controlaba. Incluso después de ser despedida en 2014 por errores con medicación, siguió matando, siendo Arpad Horvath, 75, su última víctima en Meadow Park, en Londres. Todo el tiempo insinuaba sus crímenes, a un pastor, a un abogado, incluso a amigos, pero nadie la tomó en serio. Hasta que llegó a rehabilitación, el personal del KMH finalmente alertó a la policía. El 25 de octubre de 2016, Wetlaufer fue arrestada y acusada de 8 cargos de asesinato, más tarde sumando 4 intentos de asesinato y 2 agresiones. Se declaró culpable en junio de 2017 y fue sentenciada a 8 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Pero aquí está la parte más perturbadora: nunca la habrían atrapado si no hubiera confesado. Una investigación pública en 2019 criticó duramente al sistema de atención a largo plazo, revelando una verdad aterradora. Sin señales de alerta, sin avisos, sin responsabilidad, Wetlaufer caminaba de habitación en habitación, entregando la muerte con una jeringa y una sonrisa. Una enfermera, una asesina, un sistema roto y una pregunta que aún atormenta a Canadá: ¿cuántas más como ella siguen ahí afuera, todavía usando uniformes médicos? ¿Esto queda en la historia, sí o no? ¿Sí me van a pasar al panteón? Yo soy muy joven para morir. 15 de julio de 1980, Ambato, Ecuador. Una inundación repentina arrasa con la tierra y algo horrendo sale a la superficie. Tumbas poco profundas, pequeños cuerpos, los restos de niñas desaparecidas, desenterrados como una pesadilla que vuelve a la vida. Momentos después, Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, finalmente es arrestado, atrapado mientras intentaba secuestrar a una niña a plena luz del día. Nacido en 1948 en Venadillo, Colombia, López pronto confesaría haber asesinado a más de 300 niñas en Colombia, Perú y Ecuador desde 1969. Las autoridades confirmaron al menos 110. Sus víctimas, en su mayoría niñas pobres o indígenas, atraídas con baratijas baratas, abusadas y luego estranguladas. Y de alguna forma, su historia se vuelve aún más oscura. La vida de López fue un desastre desde el principio. Era uno de 13 hijos, criado en la pobreza. Su madre, una trabajadora sexual, lo echó de casa a los 8 años por haber abusado de su hermana. Para él, las calles fueron incluso peores. Fue abusado y violado por un pedófilo. Más adelante, se unió a una banda y fue arrestado por robo de autos en 1969. Pero en prisión, las cosas empeoraron. Volvió a ser violado, tras lo cual mató a 3 de sus agresores, lo que le valió más tiempo en prisión. Finalmente fue liberado en 1978, pero eso pareció ser su perdición, porque después de su liberación desató el infierno, apuntando a niñas y aprovechándose del débil trabajo policial entre fronteras. Su racha solo se detuvo cuando aquella inundación y un policía encubierto que fingía ser prisionero lo engañaron para confesar, tras lo cual condujo a los agentes hasta 53 tumbas, cada una más espeluznante que la anterior. Por sus crímenes horrendos, Ecuador le impuso 16 años de prisión, el máximo permitido por la ley. Fue liberado en 1994 y deportado a Colombia. Allí fue internado brevemente en un hospital psiquiátrico, pero fue considerado cuerdo y liberado en 1998 tras pagar una fianza de $50. Pero aquí viene el giro: desapareció. Para 2002, Interpol lo buscaba por un asesinato en Colombia. Algunos dicen que sigue matando, otros creen que los justicieros lo atraparon. Su madre insiste en que sigue vivo, pero la verdad es que nadie lo sabe con certeza. La historia de López es una escalofriante llamada de atención. ¿Cómo puede un monstruo así escapar? Un sistema judicial débil y la falta total de coordinación entre países le permitieron prosperar. Sus crímenes aún atormentan a los Andes, como una sombra de maldad que se niega a desaparecer. Mayo de 1925, en Zrenjanin, Yugoslavia. Una esposa furiosa irrumpe en una lujosa mansión
llevando a la policía tras ella porque su esposo banquero, Milorad, había desaparecido sin dejar rastro. Pero en el sótano, los oficiales hacen un descubrimiento tan macabro que parece irreal. 35 ataúdes forrados en zinc, cada uno con el cadáver perfectamente conservado de un hombre. Y en medio de todo eso, de pie, está Vera Renchi, elegante, fría y completamente impasible. Lo que siguió se convirtió en leyenda. Nacida alrededor de 1903 o quizás antes, en Bucarest, Rumania, la historia de Vera siempre ha estado envuelta en misterio. Criada por una acaudalada familia húngara, perdió a su madre a los 13 años y se mudó a Zrenjanin con su padre. A los 15, ya se fugaba con hombres mayores. Sus amigos de infancia la describían como hermosa, pero peligrosamente posesiva, con una necesidad insaciable de ser el centro de la vida de sus amantes. Se casó con su primer esposo, Karl Schick, un rico banquero austríaco, cuando tenía poco más de 20 años. Tuvieron un hijo, Lorenzo, pero cuando Vera sospechó que Karl la engañaba, envenenó su vino con arsénico y afirmó que él la había abandonado. Un año después, dijo que había muerto en un accidente de auto. Su segundo esposo, Joseph Renchi, desapareció semanas después de la boda. Mismo método, misma mentira. A partir de ahí, las muertes se multiplicaron. Vera nunca volvió a casarse, pero tuvo una constante rotación de amantes, hombres de negocios, casados, amigos de amigos, 32 en total, si los rumores son ciertos. Cada uno desaparecía misteriosamente y cada uno terminaba en su sótano, guardado en un ataúd como un trofeo personal. Se decía que creía que, si no podía tenerlos para siempre, nadie más podría. El final llegó cuando la esposa de Milorad, negándose a creer que su esposo se había fugado, insistió en que la policía investigara. Encontraron una carta de amor de él a Vera, y cuando registraron su casa, la pesadilla se reveló. Pero aquí viene el giro más oscuro. Vera no solo mató a sus amantes, confesó haber envenenado a su propio hijo, Lorenzo, cuando él amenazó con exponerla. «Nunca me dejarían», supuestamente dijo. Vera fue condenada por 35 asesinatos y sentenciada a cadena perpetua, donde cayó en la locura, hablando con los muertos y teniendo alucinaciones en su celda. Murió en 1960, supuestamente por una hemorragia cerebral, y sin embargo, ¿fue real? Los historiadores lo debaten. Los registros son confusos, las fotos parecen falsas y los detalles dudosos. Tal vez sea una leyenda, tal vez sea verdad. De cualquier forma, la historia de una viuda celosa con un sótano lleno de ataúdes sigue provocando escalofríos. 遺骨の中に手と足がなかったような気がするんです。そうしますと天国に行っても歩けないんです。物を食べることもできないんです。 22 de agosto de 1988, en Tokio, Mari Kono desaparece mientras jugaba en casa de una amiga. Pasan las semanas y su familia recibe una caja de cartón. Dentro, sus cenizas, sus dientes y una nota escalofriante. Mari, incinerada, huesos, investiga, prueba. Japón nunca había visto un mal así, y detrás de él estaba un hombre tranquilo y aparentemente ejemplar al que la prensa pronto apodó el asesino otaku. Nacido el 21 de agosto de 1962, Tsutomu Miyazaki parecía ordinario, discreto e incluso frágil. Nació prematuramente con una rara deformidad que fusionó los huesos de sus muñecas, lo que le impedía girar las manos como una persona normal, y por eso los niños se burlaban de él sin piedad. Así que se refugió en sí mismo, en el manga, las películas de terror y una creciente obsesión con la muerte y la descomposición. Su vida en casa, fría. Sus padres, ricos pero ausentes, lo dejaban principalmente al cuidado de una niñera discapacitada y de su querido abuelo. Alguna vez soñó con ser maestro, pero sus calificaciones cayeron. En sus 20, era un desertor universitario, viviendo con sus padres y rodeado por una colección de más de 5.700 cintas de video, la mayoría pornografía, tortura y películas slasher. Cuando su abuelo murió en 1988, algo dentro de Miyazaki se quebró. Incluso comió parte de las cenizas del hombre, y ese fue el comienzo de su horror. Entre agosto de 1988 y junio de 1989, secuestró y asesinó a 4 niñas: Mari Kono, Masami Yoshizawa, Erika Namba y Ayako Nomoto. Las atraía a su auto, las estrangulaba y mutilaba sus cuerpos, y como si eso no fuera suficiente, bebía su sangre, cometía necrofilia e incluso cocinaba y comía partes de sus restos. A veces llamaba a los padres para burlarse de ellos, otras veces les enviaba partes del cuerpo.
Todo terminó el 23 de julio de 1989, cuando un padre lo sorprendió intentando fotografiar la ropa interior de su hija. Cuando la policía registró el apartamento de Miyazaki, encontraron restos de sus víctimas y una pared entera cubierta de cintas de horror. Su mundo era retorcido, privado y aterrador. Durante su juicio, Miyazaki culpó a un alter ego llamado Ratman, pero los psiquiatras lo declararon cuerdo. No mostró remordimiento alguno. Finalmente fue sentenciado a muerte en 1997 y ejecutado en 2008. Pero su caso fue más allá del asesinato. Sacudió a Japón hasta sus cimientos. Desató un pánico nacional sobre la cultura otaku. Forzó cambios en la regulación de medios y expuso cómo la soledad y el abandono pueden convertirse en algo monstruoso. Y lo más aterrador es que nadie lo vio venir. Mr. Cullen, I ask you a question. Why is it that you have chosen not to address the court? Can you hear me, Mr. Cullen? Octubre de 2003, en Nueva Jersey. El reverendo Florian Gall estaba muerto. Su corazón se había detenido sin advertencia y sin razón aparente. Pero cuando una enfermera notó que se le había administrado un medicamento que nadie había recetado, comenzaron los rumores. Algo o alguien estaba matando pacientes desde dentro del hospital. Y ese alguien era Charles Cullen. Nacido el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey, la vida de Cullen comenzó con dolor. Su padre murió antes de que él cumpliera un año, y a los 17 perdió a su madre en un accidente automovilístico. Ya víctima de acoso y retraído, intentó quitarse la vida a los 9 años. Pero en lugar de sanar, se volvió más oscuro, y lo escondió todo detrás de un estetoscopio. Se convirtió en enfermero en 1987, y para 1988 ya había matado a su primer paciente en el St. Barnabas Medical Center. Fue el comienzo de una ola de asesinatos que se extendió durante 16 años, en 9 hospitales y un hogar de ancianos entre Nueva Jersey y Pensilvania. Sus víctimas eran en su mayoría ancianos o pacientes en estado crítico, aquellos que resultaban fáciles de pasar por alto. Cullen inyectaba dosis letales de insulina, digoxina o epinefrina, provocando ataques cardíacos o colapsos silenciosos. A menudo trabajaba turnos nocturnos, menos supervisión, menos preguntas. Los hospitales empezaron a sospechar. Lo encontraron acumulando medicamentos, accediendo a historiales de pacientes que no le correspondían e incluso entrando a habitaciones sin razón. Pero en lugar de dar la alarma, le permitían renunciar en silencio o lo despedían sin explicación. ¿Por qué? Escasez de enfermeros, miedo a demandas y cero comunicación entre hospitales. Pero en el Somerset Medical Center, todo comenzó a desmoronarse. La enfermera Amy Loughran, colega y amiga suya, notó su comportamiento extraño. Cullen estaba constantemente en habitaciones de pacientes que no le habían asignado, merodeando, leyendo historiales sin motivo. Su instinto gritaba, algo está mal. Ella avisó al hospital y una investigación interna encontró registros que no cuadraban. Cuando la policía arrestó a Cullen el 12 de diciembre de 2003, hallaron medicamentos robados en su auto. Durante el interrogatorio, confesó con calma 29 asesinatos, pero insinuó que el número real podía ser de cientos. Afirmaba que aliviaba el sufrimiento, pero la mayoría de sus víctimas no eran terminales, solo convenientes. Entre 2004 y 2006, Cullen se declaró culpable de 29 asesinatos y recibió 18 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, hasta el año 2403. Hoy sigue vivo, cumpliendo su condena en la prisión estatal de Nueva Jersey, mientras sus víctimas hace tiempo dejaron de respirar. Pero hay algo que aún atormenta. ¿Cómo puede un enfermero matar durante 16 años sin que nadie lo detenga? Agosto de 2005, en Pologi, Ucrania. Un pequeño funeral por Katia está lleno de dolientes, pero un rostro sobresale entre la multitud. Serhii Tkach, el maníaco de Pologovsky, sonriendo con arrogancia. Los niños susurran y señalan, ese es el hombre que vimos con ella. Horas después, la policía derriba su puerta, poniendo fin a una pesadilla de 25 años. Nacido el 15 de septiembre de 1952 en Kiselyovsk, Rusia, Tkach era un don nadie de una modesta familia soviética. Pasó por el ejército, mintió diciendo que era un héroe de la guerra de Afganistán y se formó como investigador policial en Kemerovo, hasta que lo atraparon falsificando pruebas en 1979.
Expulsado, se mudó a Ucrania en 1982, fingiendo nuevamente ser policía en Dnipropetrovsk. Aquí es donde se vuelve enfermizo. Entre 1980 y 2005, Tkach violó y asesinó al menos a 37 niñas en 4 regiones. Las atraía cerca de vías de tren cubiertas de alquitrán, una jugada inteligente, ya que eso confundía a los perros rastreadores, y luego las estrangulaba y profanaba sus cuerpos. Su primer asesinato fue en Crimea, en 1980, una compañera de escuela que lo había rechazado. Incluso llamaba a la policía en tono de burla para confesar, colgando cuando le pedían su nombre. Era como un fantasma, usando su conocimiento forense para eludir la captura durante décadas. Pero Tkach se volvió arrogante. Presentarse en el funeral de Katia fue una locura. Las amigas de la víctima lo delataron y el 17 de agosto de 2005 fue arrestado. Terminó confesando todo, afirmando haber matado a más de 100 personas, con 37 asesinatos confirmados. Lo más indignante llegó durante su juicio en 2008, cuando se reveló que 15 hombres habían sido condenados falsamente por sus crímenes. Uno se suicidó y otro pasó preso hasta 2012. El sistema judicial ucraniano estaba podrido, confesiones obtenidas bajo tortura, ADN ignorado y un asesino con formación policial escondido a plena vista. Tkach recibió cadena perpetua en la prisión No 8 de Zitomir, quejándose porque quería la pena de muerte, la cual Ucrania no permite. Luego, en 2015, se casó con una mujer de unos 20 años que se obsesionó con él tras leer una entrevista en prisión. Incluso tuvieron un hijo. Tkach murió de un paro cardíaco en 2018. Nadie reclamó su cuerpo y fue enterrado por los guardias. Durante años se jactó de odiar a las mujeres y de matar por placer, burlándose de los policías que nunca pudieron atraparlo. ¿Cómo puede alguien así actuar libremente durante tanto tiempo? Mala labor policial, un sistema roto y una mente enferma. Te hace pensar qué otras cosas terribles pasan desapercibidas, ¿no? We have Kayla. Excuse me. We have Kayla in your property. She was locked in a container. Okay? She has told us that you shot and killed Charlie. 6 de noviembre de 2003, en Chesney, Carolina del Sur. Disparos resuenan a través de Superbike Motorsports, derribando 4 cuerpos al instante: Scott Ponder, Beverly Guy, Brian Lucas y Chris Sherbert. Estas son 4 de las 8 víctimas conocidas de Todd Kohlhepp, una ola de crimen que lo llevó a un final inesperado. Nacido el 7 de marzo de 1971 en Fort Lauderdale, Florida, Kohlhepp era una bomba de tiempo. Sus padres se separaron cuando él tenía 2 años y lo dejaron con una madre y un padrastro a los que odiaba. Como un niño problemático, atormentaba a sus compañeros de clase, mataba mascotas con lejía o pistolas de perdigones y se enganchó a las armas, viviendo con su padre irresponsable en Arizona a los 12 años. Para los 15 años, su rabia había estallado cuando secuestró y violó a una chica, apuntándole con un arma, amenazando a su familia. Fue arrestado en 1987, después de lo cual cumplió 14 años por secuestro, etiquetado con trastorno límite de la personalidad y un CI de 118, inteligente, pero emocionalmente peligroso. Después de salir de prisión en 2001, Todd Kohlhepp se deslizó silenciosamente a Carolina del Sur como si nada hubiera pasado nunca. Obtuvo títulos en informática y negocios, inició una empresa inmobiliaria y construyó una reputación como un tipo inteligente y exitoso. Pero debajo de esa imagen pulida, un completo estafador y un depredador en toda regla. Entre 2003 y 2016, asesinó a 8 personas. Comenzó con la infame masacre de Superbike Motorsports, donde disparó a 4 empleados. ¿Por qué? Alegó que se rieron de él por una motocicleta. Luego, en 2015, ofreció un trabajo a Johnny Coxey y Megan McCrow Coxey. Johnny fue asesinado casi inmediatamente. Megan la mantuvo con vida durante 6 horribles días antes de asesinarla a ella también. En 2016, lo hizo de nuevo. Contrató a Kala Brown y a su novio Charles Carver. Mató a Charles y encerró a Kala en un contenedor de envíos durante 2 meses, como si fuera una propiedad. 3 de noviembre de 2016. La policía finalmente rastrea el teléfono de Kala Brown a la propiedad de Kohlhepp.
Escuchan golpes desde dentro de un contenedor de envíos metálico y la encuentran viva, encadenada como salido de una película de terror. Kohlhepp ni siquiera intenta negarlo. Confiesa 8 asesinatos y lleva a los policías directamente a las tumbas. Luego le suelta una frase a su madre que envía escalofríos. No tienes suficientes dedos para contar los cuerpos. Como si eso no fuera lo suficientemente perturbador, los detectives encontraron sus reseñas de Amazon. Sí, reseñas de Amazon, donde calificaba candados y palas con frases como «Los mantiene dentro, no pueden salir». El hombre reseñaba herramientas de asesinato como si estuviera comprando utensilios de cocina. El 26 de mayo de 2017, Kohlhepp se declaró culpable de todo: 8 asesinatos, secuestro, agresión sexual, y recibió 8 cadenas perpetuas, sin libertad condicional. Jamás. ¿Y la parte más aterradora? Este tipo era un agente inmobiliario exitoso, estrechando manos, sonriendo para fotos, integrándose perfectamente. ¿Cuántos monstruos se esconden detrás de trajes y tarjetas de visita? Y con reseñas como esas, ¿qué más ha hecho que no sabemos? Какая у вас мечта? В армию попасть. У вас есть желание? Ну, я как бы... Вот если я скажу просто, у меня есть так желание, это не совсем искренне будет. Потому что все-таки это не компьютерная игрушка, и это не книжка художественная, а каких-то там супер-супер. 14 de enero de 1998. 2 mujeres, Yulia Kuplikova y Tanya Martinova, fueron encontradas masacradas en el bosque helado de Angarsk, con un familiar conjunto de marcas de neumáticos Lada rodeando la escena. Lo que nadie sabía aún era que el asesino no era un vagabundo o un convicto fugado. Era una persona que había jurado proteger las mismas vidas que estaba destruyendo. Ese hombre era Mikhail Popkov, el hombre lobo de Rusia, también conocido como el maníaco de Angarsk. Nacido el 7 de marzo de 1964 en Norilsk, Popkov se mudó a Angarsk, Irkutsk, de niño. No se sabe mucho sobre sus primeros años de vida, pero en la superficie cumplía con todas las características de un ciudadano modelo: oficial de policía, esposo de Elena y padre de una hija llamada Ekaterina. Pero detrás de la placa había un depredador que usaba su uniforme como camuflaje. Entre 1992 y 2010, Popkov violó y asesinó al menos a 83 personas en Angarsk, Irkutsk y Vladivostok, lo que lo convierte en el asesino en serie más prolífico de Rusia. Sus blancos favoritos eran mujeres que consideraba inmorales, aquellas bebiendo, caminando solas o saliendo sin hombres. Vistiendo su equipo de policía, les ofrecía viajes nocturnos, a veces en su propio coche patrulla, y las llevaba a bosques remotos o sitios de construcción. Allí, desataba el infierno mientras las violaba, torturaba y asesinaba con hachas, cuchillos y destornilladores, a veces dejando horribles mutilaciones. Así es como se ganó nombres como Hombre Lobo y el Asesino del Miércoles, ya que muchos cuerpos se encontraban a mitad de semana. Aprovechó el colapso post-soviético, aprovechándose de un sistema de justicia en descomposición en un Angarsk plagado de crimen. Alegó que su rabia era alimentada en parte por la sospecha de que su esposa le había sido infiel. Su entrenamiento forense lo ayudó a burlar a los investigadores durante casi 2 décadas, hasta 2012, cuando una exhaustiva prueba de ADN a 3.500 policías de Irkutsk vinculó las marcas de neumáticos Lada y el semen en las escenas del crimen con él. Fue arrestado en ruta a Vladivostok. Popkov eventualmente confesó 22 asesinatos, obteniendo una cadena perpetua en 2015. Luego, en 2017, admitió casualmente 59 más. Fue condenado entonces por 56, debido a la falta de evidencia para 3, y recibió otra cadena perpetua. En 2020 y nuevamente en 2023, confesó 5 más, añadiendo 19 años a su condena. Lo más escalofriante fue que Popkov incluso ayudó a financiar el funeral de una víctima mientras pretendía ser el policía afligido. El sistema de justicia ruso falló durante casi 2 décadas. Este monstruo se escondió detrás de su placa, su esposa y una sonrisa. En 2023, incluso circularon rumores de que quería unirse al grupo Wagner y luchar en Ucrania. Afortunadamente, eso nunca sucedió. ¿Cómo un esposo y padre amoroso se convierte en un asesino metódico de mujeres? Esa pregunta todavía resuena a través del silencio nevado de Angarsk. ...21 de diciembre de 1924.
La sangre corría por la cabeza de Vincent Olivier mientras irrumpía en la estación de policía, jadeando. «Intentó matarme con un pico». Los agentes se burlaron hasta que registraron la casa del amable y dulce Walter Denke y descubrieron el infierno. Ahora adentrémonos en la espeluznante historia de Karl Denke, el caníbal de Ciembice. Nacido el 11 de febrero de 1860 en Oberkunzendorf, Silesia, hoy Ciembice, Polonia. Denke era el último hombre que cualquiera sospecharía. Tranquilo, torpe y a menudo considerado lento en la escuela, se escapó de casa a los 12 años. Más tarde consiguió trabajo como jardinero e intentó prosperar tras la muerte de su padre, usando su herencia para comprar tierras. Pero cuando su intento de ganarse la vida como granjero fracasó y la inflación golpeó, lo perdió todo. Aún así, Denke se quedó, alquilando un apartamento en la planta baja de la calle Stawowa, donde abrió una pequeña tienda de cuero y vendía lo que él llamaba cerdo sin hueso. Los vecinos lo adoraban. Le decían Walter Denke. Tocaba el órgano en la iglesia, cargaba la cruz en las procesiones religiosas y abría su puerta a vagabundos y viajeros que necesitaban refugio. Pero detrás de esa sonrisa de santo se escondía un monstruo. Entre 1903 y 1924, Denke asesinó al menos a 30 personas. Algunos dicen que más de 42. La mayoría eran viajeros sin hogar a los que atraía con una comida caliente o la promesa de trabajo, para luego matarlos con un hacha. Después, descuartizaba los cuerpos. La carne era encurtida en cubas llenas de salmuera, los huesos apilados y la piel a veces convertida en cinturones, tirantes o cordones para zapatos. Incluso hay rumores de que vendía su carne en el mercado de Wrocław. En 1903, su primera víctima conocida fue Ida Launer. En 1909, asesinó a Emma Sander y otra persona fue condenada en su lugar, pasando años en prisión hasta 1926. La ilusión perfectamente construida de Denke se derrumbó la noche en que atacó a Olivier. La policía no creyó la historia al principio. ¿Quién sospecharía del viejo amable de ojos bondadosos? Pero un juez insistió en registrar su casa. Denke, tras ser arrestado, se ahorcó en su celda con un pañuelo antes de que pudieran interrogarlo. Y cuando la policía allanó su apartamento en la víspera de Navidad, lo que encontraron fue pura pesadilla. Frascos de carne, cubas de grasa, montones de huesos y un cuaderno con 31 nombres y pesos anotados junto a ellos. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza por qué lo hizo, pero el legado de Karl Denke permanece. El hombre tranquilo de al lado, que bien podría haberte conservado en vinagre para la cena.